Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya pudieron deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Los tres pasos son importantes, pero si el último no lo vamos a completar, de poco nos sirve ah, hacer este ejercicio. Estamos capítulo por capítulo, verso por verso, simplemente deteniéndonos a hacer unos breves comentarios, no desglosándolo todo. En otro momento haremos ese tipo de estudio, profundizándonos, pero de vez en cuando, quizás para entenderlo con un poco de más claridad, veremos brevemente el griego, pero no es el motivo no es una clase de idioma, ni de griego, ni hebreo. El propósito es familiarizarnos con la escritura para poder entenderla y aplicarla, vivirla. Sí, es necesario a veces profundizarnos un poco para conocerla y entenderla mejor, pero también hay momentos que podemos enfocarnos más en ciertos pasajes y lo haremos en otros tiempos. Hoy nos toca el libro de Hebreos, capítulo 8. Le estaré dando lectura. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Si no, acompáñeme aquí en pantalla para ir juntos compartiendo ahí. Entonces, el encabezado de la Reina Valera dice el mediador de un nuevo pacto. La realidad es de que el pacto anterior ya quedó, es inválido y hay uno nuevo, pero Cristo es nuestro gran sumo sacerdote como ya se estableció. Y aquí en este capítulo se va a aclarar cuál es el punto principal de todo lo que se ha venido diciendo. Dice el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, nuevamente, aquí está el punto principal. Usted y yo le habla habla en plural el autor o los autores y quizás incluyéndolos a ellos. O sea que yo, al igual que ustedes, juntos, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, o quizás lo que está aquí pueda darnos una pista que hay más de un autor nuevamente. Este es el punto principal que nosotros hemos estado intentando este, hacerles conocer a ustedes. Entonces, tenemos un sumo sacerdote el tal, que primero está en este lugar de honor, donde está en el trono de majestad en el cielo, al lado de Dios, hablando nuevamente de Jesucristo. Entonces, hemos estado llegando a este punto, este es el punto principal que hemos estado hablando nosotros. Todo lo que hemos dicho es con este propósito, que ustedes entiendan, hebreos, de que sí, antes ustedes veneraban y respetaban a los sacerdotes humanos, a los líderes espirituales antepasados, y les dan gran honor, aún hasta los ángeles ustedes les dan gran honor, y está bien, pero hay uno que es mayor que todos ellos, es nuestro gran sumo sacerdote, y está sentado continuamente a la diestra del trono de la majestad o de Dios mismo. Ya no es necesario que ustedes depositen su fe y su confianza en aquellos sacerdotes humanos que, al igual que ustedes, son pecadores y tienen que traer ofrendas, sacrificios, primero por sus pecados y luego por lo de ustedes. Entonces tenemos uno que es eterno y que está sentado continuamente. Sí, lo primero se les dio para que entendieran que esto sucedería y sería una sombra de lo porvenir, y para que entendieran también que ustedes mismos no pueden completar esta tarea, sino que tiene que hacerlo Jesucristo mismo. Dice el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, él ahí está ministrando en el tabernáculo celestial, no en el terrenal. Ustedes tenían estas tiendas de campañas anteriormente, o tiendas, se le nombró el tabernáculo, ¿verdad?
y lo va a mencionar también aquí en el verso 5 de este mismo capítulo más adelante. Pero lo que ustedes tenían era temporal. Ahora esto es permanente en el cielo. El tabernáculo del cielo es eterno. El lugar verdadero de adoración que no fue construido por manos humanas, sino por el Señor mismo. Allá en Juan 14 nos dijo, voy pues a preparar este lugar para vosotros, ¿verdad? Y a estar ahí continuamente, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En el Antiguo Testamento encontramos que solamente ciertas personas podían laborar y aun cuando era un momento de mover el tabernáculo a otro lugar, solamente ciertas personas podían laborar en este aspecto y de volver a construirlo en su mudanza, empacarlo y irse. Entonces, aprendemos también de que en otros tiempos la realidad es de que todo esto fue temporal y ya está pasando, ya pasó. Ahora pongamos nuestra confianza en lo que es eterno, lo que es duradero. Veamos también de que este es un lugar de adoración, ¿verdad? Entonces Él está ministrando en este santuario o en este tabernáculo, el verdadero santuario. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento también vimos que aun cuando se iba a construir el templo, David quiso hacerlo, pero no se le permitió por la sangre que él había derramado. Entonces le tocó a su hijo Salomón. Pero este tabernáculo, este lugar de adoración, este santuario, no fue construido por manos humanas pecadoras, sino por Dios mismo, por Jesucristo. Es lo que nos está diciendo. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, ya que ustedes saben que todo sumo sacerdote se le requiere que traiga un sacrificio, una ofrenda, bueno, nuestro gran sumo sacerdote también debe ofrecer una ofrenda. Y ya nos lo explicó también anteriormente que Él lo pagó una vez y para siempre. Bastó, fue su propia vida. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Anteriormente lo que hacían los sumos sacerdotes era presentar estas ofrendas, estos sacrificios para cubrir, para tapar, pero este es ahora permanente, para siempre, para quitar, no solamente para cubrir. Continuamos ahí en el verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces aquí entramos en un problema, porque si van a confiar en los sacerdotes humanos, pues no necesitamos el gran sumo sacerdote a Cristo. Y si él hubiese hecho su sacerdocio y su ministración final, el tabernáculo aquí en la tierra, entonces no necesitamos de este sacerdote antiguo, o de este nuevo, perdón, porque tenemos el antiguo que él hace lo que necesitamos. Ya tenemos sacerdotes que traen ofrendas y regalos como lo requiere la ley. Entonces, si esto es así, entonces no tenemos necesidad de otros o de otro realmente, que en este caso pues es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, también vemos aquí que uno o el otro es obsoleto o no es necesario. Entonces, por lo consiguiente, porque tenemos el eterno, el duradero, el que no falla, el que no miente, el que no construye con manos, sino que es Dios mismo, no tenemos necesidad de lo humano, del sacerdote humano. Nos dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces esto para mí me causa mucha intriga. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos de esta manera, el verso 5,
la realidad es de que ya vimos con el autor de Hebreos que su obra estaba completa. O sea que ya existía este tabernáculo preparado o hecho, terminado para nosotros. Jesucristo fue a prepararlo, pero ya está construido. Entonces, el 5 nos dice que el sistema que Dios le dio a Moisés simplemente era una sombra, una copia, tipo réplica aquí en la tierra para lo que iba a venir. Los sacerdotes también era para lo que iba a venir, y es más, el gran sumo sacerdote que entraba ante la presencia del Señor una vez al año era una sombra de lo que iba a venir. Jesucristo traspasando los cielos, el velo, pero ahora eternamente y para siempre, no simplemente una vez al año. Pero cuando se construyó este sistema de adoración, era solamente una copia, una réplica, una sombra de la verdadera, de la real, la que está en el cielo. O sea que la del cielo ya estaba hecha, se le mostró, Dios mismo le mostró a Moisés las dimensiones, este aspecto, pero haciendo una copia pequeña aquí para el pueblo, para utilizarla de esta manera. Entonces, cuando Moisés se alistó para construir el tabernáculo, Dios también le dio aquí una advertencia, le advirtió, dice. ¿Cuál fue la advertencia? Asegúrate que lo haces todo en acorde con el modelo que se te está mostrando este día aquí en el monte. Y eso, si lo queremos ver, está en Éxodo 25:40 y en el 26:30 también. Pero ten cuidado, o sea, esfuérzate a hacerlo tal y como se te está mostrando, porque es simplemente una copia pequeña de lo que es verdadero, de lo que existe ya en el cielo. Entonces, cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, es alistarlo, ya está construido, ya se le había mostrado a Moisés que existía. Entonces, el autor de Hebreos también nos recalcó esto, que ya la obra estaba completa. Lo que faltaba es de que Jesucristo fuese a comenzar a ministrar, a pedir por nosotros, a estar intercediendo y mostrándose a sí mismo continuamente ante Dios Padre como el sacrificio perpetuo que se realizó una vez y para siempre. Vamos ahí al verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, ahora Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, a él se le ha entregado, se le ha dado este ministerio, que es mucho más superior al antiguo, al sacerdocio antiguo, que tenían los hombres anteriormente, los hombres sacerdotes de la descendencia de Aarón y de Leví. Y ya también vimos que otra vez, aunque Jesús venía de la descendencia de Judá, nunca vimos sacerdotes ahí, pero ya se le comparó como al sacerdote o el sacerdocio, al linaje, perdón, de Melquisedec, y que su nombre era un rey de Salem, y que Salem pues es un lugar de paz, la ciudad de paz, y su nombre pues rey justo, ¿verdad? Entonces el rey justo que es rey sobre la ciudad de paz. Entonces esto es mucho mejor ahora con Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, a quien se le entregó este sacerdocio que es superior al que es humano, porque el humano otra vez está lleno de fallas, simplemente es una sombra de lo que vendría, porque aún el sacerdote humano y el gran sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, ofrendas de su parte antes de entrar para ofrecerlas del pueblo, porque siendo humano, pues él mismo tiene pecado, pero Jesucristo fue sin pecado, pero se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto para estar mediando por nosotros. Así que Él es el que continúa pidiendo por nosotros ante la presencia del Señor. Y esta base está sobre mejores promesas en el sentido que no quiere decir que las promesas antiguas del Señor eran malas, sino que el fundamento mismo es Jesucristo.
y no tenemos que depender de un sacerdote humano, sino que ahora de Jesús, de Dios mismo, en este aspecto. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí está la aclaración, ¿verdad? Porque aunque Dios ha existido, la copia, la réplica que se hizo aquí con hombres humanos del linaje de Aarón y de Leví, este, eran todos pecadores, ¿verdad? Entonces, si era lo único que se necesitaba, eso hubiese continuado perpetuamente uno tras otro, pero porque no son perfectos, sin falta, sin falla, como Jesucristo, entonces no tendríamos necesidad de algo nuevo o algo mejor, y aquí, en este caso, alguien mejor que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso el primero da lugar al segundo. También vemos que el primer Adán falló. Necesitamos el segundo Adán, que es Jesucristo. Ah, Vemos que todos fallaron las promesas y los pactos, pero Dios cumple el suyo, ¿verdad? Entonces ahora viene a cumplir las dos partes en la persona de Jesucristo como Dios Hijo, pero por eso se reemplaza el primero. Entonces el autor le dice a los hebreos, este era el motivo de reemplazar el primero porque tiene sus defectos y sus fallas, aunque otra vez es sombra de lo que es perfecto, pero aquí en esta tierra, mientras vivamos, vamos a tener nuestros defectos y por eso era necesario el segundo. Dice el verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, cuando Dios encontró falla en su pueblo, Él les dijo esto, ya los había advertido y reprendido. Viene un día, y este día vendrá, dice el Señor, cuando yo haré un nuevo pacto, una nueva promesa porque ustedes han invalidado las anteriores, pero la voy a hacer con ambas casas, la de Israel y la de Judá, y aquí otra vez con todos. Pero ¿por qué? Porque pues la de ustedes, ustedes son pecadores, tienen fallas. Les estoy mostrando que a través de la ley, a través de Moisés, a través de todos estos procesos, ustedes no pueden cumplir todo. Por lo consiguiente, tengo que enviar a quien sí puede hacerlo, en la persona de Cristo Jesús. Continuamos ahí en el verso 9 y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la realidad aquí en el verso 9? Bueno, este pacto no va a ser como los anteriores, porque he dado uno y otro, y los han roto. Sus antepasados, eso fue lo que hicieron. Este, yo los tomé de la mano, yo los dirigí, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los iba dirigiendo, pero ellos no se mantuvieron fieles a mi pacto. O sea que todos los han roto. Entonces, si continúa este sacerdocio humano y este proceso humano, que es sombra de lo que va a venir, ah, entonces ellos van a continuar rompiéndolos. Es más, en el desierto, pues los aguanté 40 años, ya dijo, ¿verdad? Pero no era la primera vez que daba pacto. Hubieron muchos pactos anteriormente, el de Abraham, el de David, aún varias otras promesas que el Señor hizo, comenzando allá con el arco iris, después de que la tierra fue destruida y puso el arco iris como una señal, como una promesa de que no lo volvería a destruir de esta manera. Pero nuevamente, ¿qué hicieron ellos inmediatamente? Bajándose del arca, el líder ahí planta una viña, se emborracha y comete pecados ahí sus hijos, él, otros, pero el motivo que se había borrón y cuenta nueva prácticamente, era porque la maldad se había aumentado. ¿Cuál fue el proceso, el ciclo? Siempre el mismo. El hombre es pecador, vuelve a caer, falla, no permanece fiel. El único que permanece fiel es Él. Entonces les está diciendo, este nuevo pacto
es diferente porque aunque en los anteriores yo les di el ejemplo de que voy a cumplir ambos, pero aquí este va a ser nuevo y diferente porque va a ser el celestial, donde voy a estar yo ministrando, dice Jesús, aquí citando el autor, ¿verdad? Que él va a estar ministrando. ah, y ahí, pues, aquí, o mientras permanezcamos acá, podemos tener la tendencia y el problema de darle la espalda al Señor en cada momento. Pero en este momento, en este aspecto, él dijo, voy a poner mi ley en sus mentes. Pero leamos aquí el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces el pacto va a ser un poco diferente a los anteriores, pero ese será el nuevo pacto que voy a hacer con ellos, con el pueblo de Israel en aquel día. ¿En cuál día? También se puede traducir después de aquellos días, de que ya haya venido Jesucristo o en aquel día que Él venga, dice el Señor. Yo voy a poner mis leyes en sus mentes y las voy a escribir en sus corazones. Porque anteriormente me han dado la espalda, me dejan, se alejan, se apartan, pero en aquellos días yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Y entonces el que está ministrando ahora perpetuamente es nuestro gran sumo sacerdote y estaremos con él los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en él en obediencia y seremos su pueblo por toda la eternidad. Y no solamente los de Judá y de Israel, sino los gentiles, todos aquellos que hemos sido adoptados a la familia. Y aquí pudiéramos detenernos un momento, no lo vamos a hacer, para hablar de los diferentes textos que nos hablan, que Jesús, que Dios quiere formar un solo pueblo, una sola nación, un solo linaje, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, ¿verdad? Pero de todos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para la honra y la gloria de Él, hacer un solo pueblo, ambos de judíos como no judíos. Y esto es que todos seremos su pueblo, aquellos que hemos creído y depositado nuestra confianza en obediencia a Él. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, y desde el menor hasta el mayor de ellos. Y la realidad es esta, de que en este momento necesitamos de tener pastores, misioneros, evangelistas, etcétera, porque hay personas que aún ni han escuchado. Pero de este pacto que está hablando, estaremos todos los que hemos creído y escuchado de él, le hemos aceptado, hemos sido adoptados a su familia y ya en ese momento ya no habrá necesidad de que alguien le esté enseñando a su vecino, testificando aún a sus familiares, aún también se puede traducir literalmente a tus hermanos en la carne, pero también se puede introducir que ya no, traducir de que ya no tendremos necesidad de un hermano creyente enseñarle a otro hermano creyente que es reciente en la fe, porque en aquel momento ya le veremos tal y como Él es y no tendremos necesidad de aprender nada nuevo, porque ya conocemos al Señor, porque todos me conocerán, dice. Y esto será parejo, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Bueno, estaremos en su presencia, ya no habrá pecado, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya Él nos hubiese perdonado de toda nuestra maldad, y ya nunca más tendrá Él necesidad de acordarse de nuestros pecados. Alguien que me diga qué dice Jeremías 31, 31 al 34 en cuanto a este tema abordado aquí. Y continuamos ahí en el 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Entonces, cuando Dios habla de algo nuevo, de un nuevo pacto, lo que significa es que el primero ya es obsoleto, no es necesario. Entonces les está diciendo, ustedes han estado dando mucha prioridad al sacerdocio humano. Ya cuando Jesucristo vino, ya eso no es necesario, porque Él es nuestro sumo sacerdote que está en la presencia de Dios continuamente, no como los humanos, una vez al año, que son pecadores también. Y algunos de ellos caen muertos por el pecado del pueblo o su propio, o que la ofrenda no fue aceptable por la manera que continuaron viviendo y supuestamente cursando por las mociones del cristianismo, diríamos hoy. Y sabe que a veces así nos encontramos muchos creyentes. Quizás vamos a la iglesia, al estudio bíblico. Bueno, algunos no, ni vamos ni a uno ni al otro, pero algunos vamos, pero solamente de oidores, no para aplicarlo, etcétera. Pero aquí lo anterior es obsoleto, era sombra de lo que vendría. Lo nuevo ya está en lugar. Ya Jesucristo ha traspasado el velo y está perpetuamente, no ha salido de ahí, no saldrá. Entonces ya el viejo ha llegado a su caducidad de fecha, ya se venció, pero prontamente se desaparecerá. Y es lo que mencionan también varios en este aspecto, ¿verdad? De que cuando el anciano va envejeciendo y un día muere, desaparece. Entonces lo anterior es viejo, está envejeciendo, ya es obsoleto, ya no es necesario y pronto desaparecerá. Entonces depositen su confianza en Cristo Jesús, que es el único gran sumo sacerdote, representándonos a todos los creyentes en la presencia de Dios mismo. Pero un día retornará por nosotros a llevarnos a estar con Él por toda la eternidad en este aspecto. Compártame lo que usted está aprendiendo, anime a otros a participar y al mismo tiempo, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna corrección, estamos abiertos al diálogo para aprenderlo los unos de los otros. No hay ninguno de nosotros que lo sepa todo. En lo personal siento que simplemente estoy rascando la superficie. Es más, en ninguno de estos realmente me estoy profundizando demasiado y realmente otra vez la intención es simplemente un vistazo pequeño. Pero antes de terminar, quiero mostrarles solamente unas palabritas aquí en el original, ¿verdad? De que otra vez en el 12 nos dijo algo muy importante, de que Él perdona nuestra maldad y Él ya no recuerda nuestros pecados, pero aquí vimos la palabra que se traduce como ileos, que es prácticamente el aspecto de que Él es propicio a nosotros, que nosotros no merecemos su misericordia. A veces es la manera que también, por nuestra injusticia, no la merecemos, pero Él nos la da sin nosotros merecerla. Y para mí, pues esto es grande, porque ninguno de nosotros puede ganarse el cielo por nuestras iniquidades y aún por nuestro bien, porque nuestro mejorcito es como trapos de inmundicia, nos dice la Biblia. Entonces, nuestro mejor ni el Señor no lo puede aceptar, pero por el perdón que nosotros obtenemos es que somos aceptables ante Él. Pero bueno, basta para hoy, pero le animo a continuar adelante, que continuemos aprendiendo los unos de los otros. Que el Señor le bendiga.